Bueno, buenos días a todos y a todas los que estáis aquí. Bienvenidos a esta jornada de la Semana de la Economía de Alcira, tanto a los que estáis aquí presencialmente como a los que nos estáis viendo desde casa o desde la oficina en remoto. Para mí es un placer presentar y moderar esta mesa redonda, no solo porque como alcireña conozco muy bien este lugar y este ciclo de conferencias, que ya lleva 15 ediciones, sino también porque concretamente esta mesa redonda que voy a presentar y moderar me parece muy interesante, creo que va a ser muy enriquecedora para todos y todas las que estamos aquí. Así que os doy la bienvenida de nuevo. El tema que vamos a tratar, como ya sabéis, es el talento y la mejora de las competencias. Es un tema amplísimo en el que caben muchísimos asuntos relacionados con los recursos humanos y con la demanda laboral. Así que, bueno, supongo que va a ser muy útil para todos porque sabemos que entre el público hay muchas personas que estáis en búsqueda activa de empleo, tanto quienes buscáis incorporaros al mercado laboral al finalizar vuestros estudios, vuestra formación académica, como también para las personas que estáis buscando incorporaros después de dedicaros al trabajo no remunerado, que es el trabajo en casa. Así que, bueno, vamos a hablar de muchísimos temas. Hablaremos de la demanda laboral actual, de los procesos de selección de personal hoy en día, de qué perfiles están demandando las empresas, qué habilidades debéis tener o desarrollar para adaptaros a estos perfiles y encajar en ellos. Hablaremos también de cómo es la relación actualmente entre el trabajador y la trabajadora y la empresa, cuál es el papel de los recursos humanos en esta relación. Y, en definitiva, pues de las claves que son necesarias para adaptarse al mercado laboral actual. Bueno, para ello contamos con tres profesionales del sector de los recursos humanos y la gestión de personal. Son tres voces más que autorizadas que seguro que nos van a aportar conocimientos muy valiosos sobre el tema. Y voy a pasar a presentarlos. Tengo aquí la chuleta. A mi izquierda tenemos a Tomás Pereda. Él es licenciado en Derecho y con más de 39 años de experiencia en puestos de dirección de recursos humanos y dirección general en compañías multinacionales y nacionales. Actualmente es, entre otras cosas, subdirector general de la Fundación Más Humano. A su izquierda tenemos a Lucio Fernández. Lucio es licenciado en Pedagogía y también en Magisterio y formado en Recursos Humanos y Dirección de Personas. Actualmente es director de Personas y Responsabilidad Social Corporativa de Gomarco, que es una empresa de fabricación de colchones ubicada en Yecla, y también es ponente en materia de Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa. Y a su izquierda tenemos a Verónica Aldazosa. Ella es licenciada en Psicología y formada también en Administración de Empresas y Agilidad. Ha liderado durante más de 15 años departamentos de recursos humanos y comunicación interna en empresas del sector tecnológico y educativo. Es fundadora de Talentil y actualmente compagina su labor como CEO de esta empresa con formaciones y ponencias sobre talento, tecnología y transformación cultural. Bienvenidos a los tres. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, si os parece, bueno, recordad que al final tendréis como media hora para hacer las preguntas que tengáis y plantear todas las dudas que os hayan podido surgir durante la mesa redonda. Y vamos a empezar poniendo un poco en contexto todos estos temas de los que hablaba anteriormente, con una primera pregunta, en el orden que queráis, si os parece podemos ir en orden. Bueno, pues contadnos cómo ha evolucionado y cómo se ha transformado el sector de los recursos humanos en estos últimos 15-10 años. ¿Cómo ha sido esa evolución? Bueno, pues empiezo yo. Sí. Muy buenos Perfecto. días. Encantadísima de estar hoy aquí con todos vosotros. Y bueno, yo he tenido la suerte, llevo, como decía Yu, pues cerca de 20 años en el mundo de la empresa y he vivido pues distintas etapas de la gestión del talento, ¿no? Hay una referencia que me gusta mucho hacer cuando hablo de la evolución de las organizaciones, un libro que se llama Reinventar las organizaciones, que clasifica las distintas etapas evolutivas de las empresas por colores. Creo que es muy visual, ¿no? Y nos habla de lo que son las empresas rojas, donde la estructura organizativa se clasificaba por pues, un jefe, un propietario y el resto de la organización pues, le servía como pleitesía, ¿no? Y estaba muy dependiente de lo que el jefe siempre decía. De ahí pasamos de las empresas
empresas rojas a las empresas naranja, donde pues ya en las organizaciones se empieza a crear la figura de la administración de personal, más que de recursos humanos. Las personas ya se estructuran por organizaciones, por roles. De esas yo creo que tampoco quedan demasiadas. Y luego pasamos a las empresas ámbar, donde yo ya me incorporé al mundo de la gestión del talento. En estas empresas pues ya se habla de la importancia de los recursos humanos. Ya las personas no se entienden solo como un medio para el capital económico de las compañías, ya se pone un departamento a pensar por los intereses de los profesionales, ¿no? Pero fue una etapa donde yo pues, me desarrollé muchos años como muy individualista. Se premiaba mucho el presentismo en la organización, mientras más horas estabas, mejor reconocido y mejor visto estabas. Aquellos que tienen más edad como yo, no sé si os suena lo de la época de los HASP, los jóvenes, aunque sobradamente preparados, tenías que dar la vida por el trabajo y tenías que estar haciendo continuamente muchos méritos para que te reconociesen un poco la valía. Y de ahí ya hemos pasado a un color verde, las empresas verdes, donde la mayor parte de las organizaciones ya están un poco orientándose hacia allí, donde se habla de poner a las personas en el centro, ¿no? Y luego veremos un poquito esto que es. Ya no se puede decidir desde la alta dirección qué es lo mejor para las personas, sino que en un mundo tan cambiante como el que vivimos, las personas pues van cambiando de necesidades. Entonces, las prácticas en materia de gestión del talento ya están al servicio de las personas, tenemos que estar preguntándoles continuamente lo que necesitan y, de hecho, construir con ellos las mejores prácticas en materia de gestión de talento. Y eso ha hecho pues, que el propio rol de lo que se entendía como recursos humanos también tenga que evolucionar. Ahora se habla más de personas, de áreas de talento, que de recurso. Y aún hay un estadio, que es el color teal, que no se traduce, es un color verde azulado, hacia el que a un futuro evolucionaremos, donde de verdad la persona es el eje más importante de la organización. Ya no se habla de jerarquías, ya no hay jefes, sino que se confía en la propia responsabilidad de las personas a la hora de autoorganizarse y de cambiar y evolucionar, ¿no? Entonces, esos 5 colores lo que te permite saber en qué estadio está cada empresa, cuál es su momento de madurez y saber lo fácil o difícil que va a ser ese cambio. Pero yo creo que las empresas ahora mismo en la Comunidad Valenciana estamos todavía dejando el color ámbar, ¿no? de todavía un poquito de jerarquía y entrando en el mundo de personas en el centro. Yo he tenido la suerte de vivir mucho ámbar, bastante verde y alguna empresa muy evolucionada hacia un mundo teal, ¿no? Un poco hasta ahí. Gracias. Muchas gracias. Ya no tengo nada que decir, ya. A la vez con que consigo yo aplaudir. Bueno, al final, yo soy un poco más pesimista en la evolución del tejido empresarial. Yo llevo 20 años en el mundo de los recursos humanos y he pasado por pequeña empresa, gran empresa y multinacional. Y es cierto que al final hay un escalón muy grande entre una gestión de una organización multinacional que las otras dos, ¿no? Y es verdad que España el 97, 96, 97% del tejido empresarial son pymes, ¿no? Y micropymes. Entonces ahí hay mucho por hacer. Yo creo que las organizaciones están empezando a entender que esto de gestionar personas tiene un valor, pero están empezando a entender eso. Y cuando realmente lo que el mercado pide es otra cosa. Ahora, luego hablaremos, hay una guerra de talento y me estoy encontrando, yo que colaboro con varias pymes, me estoy encontrando con que no sé por qué no encuentro a nadie, ¿no? Y yo por dentro sí lo sé, porque no encuentra a nadie, porque nadie quiere venir a trabajar a tu empresa. Entonces, yo creo que las organizaciones se están empezando a dar cuenta de esa falta de talento que está empezando y está empezando a evolucionar hacia esos colores más bonitos, ¿no? No los colores iniciales, sino los más bonitos, que hacen que la organización, y cuando digo la organización digo el dueño de la empresa, porque en la pyme siempre hay uno que es dueño, no es director general, sino es dueño, pues está empezando a ver que necesita cambiar cosas para que su empresa sea competitiva. Y también es cierto que el principal proveedor de una multinacional es una pyme. Y las multinacionales cada vez están presionando más a sus proveedores, en este caso a las pymes, para que hagan las cosas de manera distinta y empiecen a incorporar gente positiva, porque si no se quedan fuera del mercado, ¿no? Entonces, estamos cambiando. Yo me gustaría que cambiáramos más rápido porque yo lo tengo muy claro, ¿no? Mi visión sobre la gestión de personas es claramente que las personas son lo más necesario que tiene una organización, sin lugar a dudas, ¿vale? Y no porque me dedique a los recursos humanos, sino porque lo creo de verdad y lo demuestran los datos. Y bueno, y creo que hemos empezado un camino, que el tejido en Valencia conozco algunas, principalmente conozco Madrid, Barcelona, Sevilla y Murcia, donde yo me muevo más habitualmente. Y es verdad que cuando vas al norte la perspectiva cambia, ¿no? Se nota ahí una evolución mucho más amplia, una mentalidad mucho más avanzada. Aquí en el sur
pues los fenicios hicieron mucho daño y entonces al final todo es mucho más arcaico. Pero es verdad que estamos avanzando mucho y yo creo que gracias a los que estamos dentro de los recursos humanos en todos los ámbitos, estamos ayudando a entender que las organizaciones y que necesitan gente buena, gente que sin edad, o sea, no necesitamos jóvenes de 18 años ni de 20, necesitamos personas con talento, que trabajen, que se exijan en el trabajo, que cumplan con su trabajo, que nos aporten cosas y eso sí que va empezando a calar. Tarde o temprano las empresas tendrán que acelerar ese paso, porque si no lo aceleran se quedan fuera de mercado, ¿no? Pero bueno, aquí estamos nosotros para hacer que eso ocurra, ¿no? Así que yo creo que va por ahí, ¿no? Ánimo porque están cambiando las cosas y estamos valorando mucho más que un currículum y una edad, gracias a Dios. Estamos valorando otras cosas. Bueno, creo que me corresponde ahora contar un poco mi perspectiva. Buenos días a todos. Yo este año cumplo 40 años trabajando en el mundo casi siempre de la gestión de personas, de recursos humanos. Muchas veces me pregunta la gente, ¿tú estás finalizando tu carrera? Y digo, justo estoy en el medio. Tengo 40 años por detrás y hasta que la vida me ponga en mi sitio, espero tener otros 40 años por delante. ¿Esto qué implica? Pues que es verdad que el mundo está cambiando de manera muy importante en muchos aspectos, que me gustaría un poco compartir con vosotros. Claro, yo en estos 40 años vengo del Pleistoceno y he vivido pues, prácticamente desde cuando la tecnología no existía como herramientas para ayudarnos en nuestro trabajo. Los ordenadores personales no existían, la microinformática no existía. Y yo era de los que cuando empecé a trabajar, que aspirábamos a trabajar en una empresa durante toda la vida. Me di cuenta a los 4 o 5 años que posiblemente no era lo que más me apetecía. Y a lo largo de mi vida he trabajado pues, para 8 o 9 empresas. Y en este momento pues, estoy trabajando hoy para 8 empresas o 8 cosas diferentes a la vez. Posiblemente eso representa cómo está cambiando el mundo. De esa época en donde el famoso empleo para toda una vida acabó, de esa época en donde se han ido saltando muchos profesionales varias veces, periodos de 4 o 5 años, 4 años, y nuestros hijos pues, trabajarán simultáneamente para distintos empleadores, para distintas empresas, porque los modelos están cambiando de una manera muy relevante. Cuando he empezado a comentaros un poco el cómo me veo en este mundo, ¿no? Lo que tengo por detrás y lo que tengo por delante, tiene mucho que ver con como ser conscientes de que la longevidad nos ha proporcionado muchísimas más oportunidades de las que existían en el pasado. Nuestra esperanza de vida se ha alargado, hasta los 70 y muchos años estamos con muy buena salud mental y física, y la verdad es que el mundo desde ese punto de vista ha cambiado y nos tenemos que resetear porque podemos hacer carreras de 50, 60 años perfectamente. Es verdad que es una opción personal, pero la vida en este momento nos ha ofrecido un espacio muchísimo mayor para poder desempeñar una actividad profesional de distinta manera a lo largo del tiempo, pero eso es un tema que yo creo que en estos años ha cambiado de una manera muy importante. Otro aspecto que yo creo que es muy importante que ha cambiado es que en este momento ya el trabajo no es ni un tiempo ni un lugar. Yo cuando acabe esta mesa voy a trabajar porque tengo que atender, como muchos de nosotros, a videoconferencias, llamadas, reuniones, y lo podemos hacer desde cualquier lugar del mundo y lo podemos hacer en cualquier momento, ¿no? Que eso es otro aspecto que ha cambiado de manera muy relevante. Con lo cual la tecnología en este caso ha venido a facilitarnos y a abrirnos unas posibilidades inmensas. Luego tocaremos muchísimas oportunidades que se está abriendo. Tengo aquí varias cosas, pero no me quiero enrollar demasiado luego para no pisarme. Otro aspecto también muy importante es, yo creo que las palabras son relevantes. Durante muchas décadas hablábamos formación, es que me forman, me tengo que formar, y posiblemente la palabra que la ha sustituido es aprendizaje. La formación sale de alguien hacia ti y el aprendizaje sale de ti hacia el mundo. Implica una decisión, implica un esfuerzo, implica una iniciativa, implica es un movimiento más de dentro hacia afuera, cuando tradicionalmente parece que el mundo nos formaba y ahora nosotros de lo que se trata es que aprendamos. Otro aspecto también yo creo que muy importante es la deslocalización. Y es paradójico, justo que después de la pandemia el mundo industrial se está concentrando, se está produciendo un movimiento, vamos a decir, hacia la concentración en las naciones, porque, por ejemplo, ahora cuando nos vamos a comprar un coche dicen, no, hasta dentro de 8 o 9 meses no lo tienes.
o hay muchos bienes, muchos productos que de repente nos hemos dado cuenta que las cadenas de suministro se han interrumpido, no hay piezas, aunque sea 2 piezas, pero con eso nos acaba un coche, o muchísimos productos. Entonces, el mundo se está empezando otra vez a concentrar en territorios en un proceso centrípeto, o sea, concentración. Pero el talento se está centrifugando. En este momento, si siempre hablábamos de globalización, en este momento el talento, las personas, podemos trabajar en cualquier lugar del mundo, desde cualquier lugar del mundo. Hay plataformas digitales laborales en donde, pues, si uno sabe algunos idiomas, pues puede trabajar en cualquier lugar del mundo desde Alcira. Uno puede trabajar para Nueva Zelanda, para África, para Estados Unidos, desde Alcira, sin moverse, porque hay muchas oportunidades en plataformas digitales laborales. Con lo cual es muy importante tenerlo en cuenta que en este momento se nos abre todo el planeta como una oportunidad para trabajar. Es verdad que cada uno tendrá que... son opciones personales, son opciones profesionales, pero existe algo que hasta hace tiempo no existía de una manera tan relevante. Otro aspecto que yo creo que nos ha revolucionado es las máquinas, los robots. Muchas de las tareas que aportaban poco valor o que eran aburridas o eran repetitivas, eran mecánicas, pues los robots están viniendo a liberarnos. Alguien puede considerarnos, van a destruir los puestos de trabajo, lo que yo estaba haciendo. En algunos casos sí. La historia de la humanidad en el mundo del trabajo es que normalmente las máquinas han venido a sustituir muchas veces la mano de obra, pero crean otras oportunidades, otra mano de obra adicional que no existe. Siempre se dice que hay muchas cosas que no sabemos qué van a pasar en los próximos años, en qué trabajaremos. Y es verdad, aún no tenemos incluso nombres para muchas posiciones, no tenemos nombre para muchas actividades, pero van a surgir. Ahí yo creo que tenemos que ser optimistas porque van a surgir. Y otro aspecto también muy relevante, que yo creo que muchos hemos vivido, en las últimas décadas la información era un bien muy importante. Yo me acuerdo que se hablaba de la era de la información. Luego empezó que eran datos, que es lo que nos dice qué es y cómo es. Luego apareció el conocimiento, la importancia del conocimiento, la gestión del conocimiento. Pero todo eso está hoy en Internet. O sea, tanto los datos como el conocimiento están en Internet. E incluso la inteligencia artificial lo va a hacer mucho mejor que nosotros. Manejar todo lo que está aquí, lo hace muy bien una máquina. Porque está aquí, está en nuestros móviles, está en Internet. En cambio, algo que no está aquí es cómo pensamos. La inteligencia artificial va a gestionar muy bien el conocimiento que está aquí ya, hasta hoy, hasta el 2023. Pero lo que va a pasar desde este momento, desde febrero de 2023 en adelante, eso no está aquí. Pero sí que está aquí. Nuestra capacidad de crear, nuestra capacidad de imaginar, nuestra capacidad de soñar, nuestra capacidad de crear, que es lo más genuinamente humano, es lo que nunca una máquina va a poder hacer. Y ahí está nuestro terreno de oportunidad, en el mundo del trabajo, en el mundo laboral. Yo siempre suelo decir, y ahora ya me callo para dar paso a Yuk y que ya nos ponga un poco en orden, que para mí un poco lo que define en este momento el mundo profesional o el mundo laboral que vamos es que cada vez va a haber menos empleo, pero mucho más trabajo. No es una etiqueta, pero el empleo tradicional de que alguien me ofrece un empleo y trabajo para alguien, ese se está reduciendo a nivel mundial. Pero, por otra parte, la buena noticia es que está apareciendo muchísimas oportunidades de trabajo en modelos no tradicionales, no convencionales, en donde, como estaba comentando ahora Lucio, el año pasado se cerró con 300, 400.000 posiciones sin cubrir en España. No se encontró gente para cubrir las necesidades de muchas empresas. Entonces, hay muchas oportunidades por todos sitios. Lo que es muy importante es que cambiemos nuestra mirada, cambiemos nuestras gafas de ver el mundo, porque no tenemos que estar siempre pendiente o centrarnos en que alguien nos dé un trabajo tradicional, porque al lado podemos encontrar que de repente hay muchas oportunidades de trabajar de manera retribuida en muchas cosas que no precisamente está canalizado a través del mundo tradicional del empleo, y sí a través de nuevas formas de trabajar. Y luego seguiremos hablando. ¿Se me oye? Habéis estado hablando de esta toma de conciencia por parte de las empresas y empresarios y los recursos humanos de la necesidad de ir más allá y de buscar, como decíais, no perfiles concretos, sino talento. Entonces, yo quería preguntaros
¿Cómo ha cambiado esta dinámica de los departamentos de recursos humanos de las empresas y cómo son ahora estos procesos de selección? ¿En qué consisten o cómo se plantean a la hora de seleccionar a personal? No sé si quieres empezar. Sí, bueno, un poco en las distintas miradas que hemos comentado y en las distintas fases madurativas de cada compañía, pues también se establecen diferencias. Yo me muevo en un contexto de empresas muy tecnológicas, es cierto, estoy muy metida en el mundo del emprendimiento y entonces hay una mirada muy abierta a la necesidad de atraer ese talento que se dice que escasea, ¿no? El mundo de las competencias digitales o tecnológicas. Entonces, esto lo que ha provocado es que para estas empresas el modelo tradicional donde antes os contaba, ¿no?, el candidato tenía que hacer méritos para ser seleccionado ha cambiado. Entonces, quien tiene el conocimiento ahora mismo, pues tiene mucho poder a la hora de incorporarse en una empresa. Entonces, lo que era un proceso tradicional donde te entrevistaban muchos candidatos, tenías que hacer muchos méritos para ver a quién elegía la empresa, eso ya no ocurre cuando escasea ese conocimiento. Entonces, es la propia persona la que tiene la oportunidad de elegir en qué empresa quiere estar. Entonces, eso lo que hace es que sean las compañías las que tienen que cambiar su mirada para que el candidato les elija. Imaginaros el cambio. Entonces, ahí pues se esfuerza mucho la compañía en demostrar qué bondades tiene, cuál es su proceso de selección, tiene que ser muy transparente, demostrar que trabaja desde un concepto social sin sesgos, eso hace cambiar mucho el funcionamiento interno de una organización. Pero cuando hablo de conocimiento no me refiero exclusivamente al tecnológico, ahora hace falta muchísimas habilidades más blandas, no tanto conocimiento técnico, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente en tecnología sabéis que el conocimiento técnico cambia muy rápido. Es decir, quien en el mundo de la tecnología sabe un programa informático hoy, de aquí a 6 meses eso ha caducado y está desfasado. Entonces, lo importante es tener capacidad de aprender continuamente, habilidades sociales, la colaboración. Estamos en un mundo de colaboración. Eso prima muchas veces en el proceso de selección. Entonces, que el candidato demuestre que tiene esas habilidades, que tiene capacidad de aprender, es clave en un proceso de selección. Y ya os digo, en el mundo en el que yo me muevo, de empresas un poco más evolucionadas o en transformación digital, a día de hoy es el candidato el que tiene un poco la varita para decir quiero esta empresa o quiero esta otra. Porque además, como antes también comentábamos, tenemos la oportunidad de acceder al mundo entero. Al mundo entero, es decir, ya no pensamos solo que tenemos la empresa al lado de casa. Si tú quieres desarrollar un conocimiento, quieres desarrollar tu carrera profesional a cualquier edad, de eso hablaremos luego, tienes el mundo abierto para ofrecer tu conocimiento y eso hace que las empresas pues tengan que ponerse las pilas a la hora de decir, no, nosotros hacemos esto, te tenemos que enamorar a ti, candidato. Y eso antes no pasaba. Para que no te quede el último. Si bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que hay dos perspectivas importantes. Como bien decía Verónica, hay sectores que buscan gente y que además no encuentran, y como decía antes Lucio, hay empresas, también esta parte que tú comentabas, es que hay mucha gente que no le apetece ir a determinadas empresas. Pero las empresas en este momento están utilizando incluso muchas herramientas de marketing para dirigirse a candidatos, a profesionales que los necesitan. Pero luego hay otra parte que vosotros me estaréis pensando, ya, pero es que a lo mejor a mí no me vienen a buscar. Soy yo quien tiene que ir a buscar una empresa porque yo quiero trabajar y no saben dónde estoy. Pero yo, por ejemplo, si ahora mismo yo pongo en mi currículum, porque en este momento muchos se está automatizando y hay máquinas que están realizando los procesos de preselección en muchas empresas. Si yo ahora mismo en mi currículum pongo que me llamo Tomás Pereda, el algoritmo no me va a ver. Y le importa un bledo cómo me llamo. Pero si de repente yo digo que sé hacer esta taza y que en un momento y que para hacer esta taza me he certificado en hacedor de tazas, el algoritmo me va a ver si están buscando a alguien que sepa hacer tazas. Entonces, es muy importante aquellas personas que estén buscando trabajo que entiendan que una gran parte de los procesos de preselección lo va a hacer una máquina y la máquina va a seleccionar determinados campos, determinadas palabras que una vez que las identifican, logran que ese candidato pase a la siguiente fase. Si no somos conscientes
que entramos en un mundo digital en donde muchos algoritmos están rastreando continuamente candidatos en redes sociales, en toda nuestra huella digital, nos vamos a quedar fuera, pudiendo ser buenos candidatos. Entonces, es importante conocer la nueva lógica digital para, en nuestros currículums, poner palabras clave que demuestren aquello que sabemos hacer, los conocimientos que tenemos, para que el algoritmo de repente, la máquina de repente se pare en nosotros y nos diga, hey, aquí estás y me gustaría conocerte. Eso por un lado, lo que creo es muy relevante. De alguna manera, yo creo, hace como 1 año y medio, 2 años, en la Fundación Más Humano, que es una de las actividades que llevo a cabo, llegamos a un acuerdo en este caso fue con Endesa, que nos pidió que ayudáramos a unas 500 mujeres de un nivel medio-bajo de cualificación que tenían problemas especiales para acceder al mercado de trabajo. Durante 2 semanas solamente les enseñamos cómo moverse en el mundo digital, no para trabajar, bueno, sí, para trabajar, pero no en aquellos conocimientos que las empresas pudieran buscar, sino simplemente para entender cómo se mueve el mercado laboral y sobre todo el mercado laboral a través de cauces, de canales digitales. El 60% en 6 meses encontró un trabajo. O sea, que una vez que uno entiende esa lógica digital, cómo se está moviendo el mundo de la búsqueda de candidatos, porque pensad que estamos en un momento, en un mercado paradójico. Tenemos un 13% de desempleo en España, unos 3 millones, pero por otra parte hay 300.000, 400.000 posiciones cada año que no se cubren. Y dices, ¿esto cómo puede pasar? Porque hay un desajuste. Entonces, hay que entender que una vez que uno se mete en el canal adecuado, puede aumentar de una manera muy importante las probabilidades de encontrar un trabajo. Pero insisto, esa es la parte del empleo, pero luego no olvidemos también que hay una parte importante de otros trabajos que no se canalizan a través de empresas que buscan un trabajador, sino empresas que buscan a alguien que les resuelva una necesidad que tienen y no precisamente a veces a través de un contrato de trabajo. Lucio. Bueno, pues yo vuelvo a ser pesimista. Que no lo soy, que no lo soy. Yo lo que quiero es poner las cosas. ¿Quién de aquí tiene Instagram? Venga, ¿vale? ¿Quién de aquí tiene Facebook? Muy antiguo, la gente joven ya no tiene Facebook. Sí, eso es viejuno. Es un viejuno, ya eso de... ¿Quién tiene LinkedIn? Aproximadamente 1/3 de la gente que ha levantado que tiene Instagram, ¿vale? Pues ya vamos mal. Ya vamos mal para encontrar trabajo. Instagram no te da trabajo, LinkedIn sí te da trabajo, ¿vale? Normalmente, lo que decía Tomás y también lo que ha dicho Verónica, los procesos de selección ya no son como los de antes. Ya no es llevo el currículum a la empresa, lo recoge la persona que está en recepción o lo mando por correo electrónico para que entonces me van a mirar porque como tengo una formación estupenda, pues me van a contratar. Pues no, porque como esa gente hay muchísima gente. El problema que tenemos, los que también si de momento tenemos que buscar trabajo, es que hay muchos como nosotros. Hay muchos Lucy, muchos Tomás, muchas Verónica, mucha gente muy preparada con mucho currículum. Y lo que hablaba Verónica, la clave no está en el currículum, porque ya yo puedo garantizar que de las últimas selecciones que yo he hecho, prácticamente ninguna ha sido por la formación académica que tenía. Ninguna. Ha sido por otras cosas. ¿Vale? Evidentemente, si busca un cirujano, lo normal es que haya estudiado medicina, porque entonces no tenemos un problema, ¿no? Pero hay mogollón de trabajo, de empleo, donde no se necesita la... De hecho, Google ya no contrata por currículum. O sea, le da igual lo que haya estudiado. Dice, a mí me da igual que haya estudiado ingeniería informática hace 3 años, porque de hace 3 años, si no hiciste nada más que estudiar eso, en 3 años ha cambiado todo muchísimo. Entonces, hay una cosa muy importante que es que los procesos de selección han cambiado, de que competís con mucha gente y que las empresas tenemos mucho input, ¿vale? Y tenéis que haceros ver. ¿Y cómo se hace ver? Pues muy fácil, digitalmente. O sea, la clave está en la parte digital. No se puede buscar trabajo en el sofá de casa mirando Netflix. No, se puede buscar así. Es que no me llaman. No es que buscar trabajo es un trabajo en sí mismo. Y las empresas tenemos que ver que estamos contratando a alguien especial. Con talento. El talento no significa ser Messi. Talento todo el mundo tiene talento. Es saber explotar lo que cada uno tenéis. Es verdad que hay muchas posiciones que las máquinas están sustituyendo, es cierto. Pero también sigue habiendo mucha mano de obra empresarial. O sea, yo tengo muchas máquinas pero somos 200 empleados y el lunes entran 7 u 8 personas de fábrica, de pegar tapas en el colchón. O sea, no estamos hablando de... O sea, aquí no penséis que el trabajo solo está para ingenieros y estáis pensando, pues yo tengo la ESO, tengo instituto, y ya no voy a encontrar trabajo. No, lo tenéis difícil, porque hay máquinas que hacen cosas, pero hay otras cosas que no las siguen haciendo la máquina y que las empresas seguirán dando trabajo a mano de obra. Pero tenéis que diferenciaros.
Y una de las claves para mí son las redes sociales, evidentemente la parte de LinkedIn, porque los procesos se están digitalizando. Hay máquinas ya que dicen, oye, quiero este perfil, te extraen currículum, principalmente de LinkedIn, pero que hay otras, te traen currículum que se ajustan al perfil, ¿no? Entonces, pensar en esa forma de encontrar trabajo, pensar en que ya no funciona como antes. Y las empresas, es verdad que antes éramos el macho alfa, ¿no? Que vienen aquí y yo elijo. Tengo aquí un montón de gente y digo tú y tú, ¿no? Como estábamos como en la época de la Edad Media, ¿no? Que quiero que trabajes tú y tú. No, ahora no funciona así. Ahora tenemos que vendernos, tenemos que ser atractivos porque el talento es escaso, ¿vale? Y evidentemente, en un proceso de selección, la selección es doble. Yo selecciono el candidato y el candidato me selecciona a mí como empresa, ¿vale? Pero claro, el candidato que vale. Entonces tenéis que haceros ver y no poner en redes sociales cosas que no queráis, que yo tengo una frase de un amigo que dice, no pongas en redes sociales cosas que no quieras que vea tu abuela. Y te encuentras auténticos disparates de gente en redes sociales que lo descartas como candidato, porque el currículum dice una cosa, el perfil dice una cosa, la entrevista dice una cosa, pero la red social, que es donde nos mostramos cómo somos, dice otra. Entonces, de verdad, el mundo es digital, la selección es digital, las empresas nos estamos digitalizando y los procesos de selección se están digitalizando. Así que o sois digitales o lo tendréis mucho más difícil. Sí. Una curiosidad, que antes has preguntado por 2 redes sociales, quiero preguntar por 2 más. Venga. ¿Quién tiene TikTok? Bien. Quitároslo, TikTok. por favor. Quitároslo. ¿Y quién tiene Twitch? Eso es... Ah, mira, lo iba a decir, es más de jóvenes, pero quiero decir, hay muchas veces en determinadas organizaciones que dicen, no, es que la gente no es digital porque nosotros no hemos creado una red social. Y digo, perdona, o sea, la gente no será digital para la herramienta que tú has puesto, pero todo el mundo tiene herramientas digitales. Y ahora el mundo digital da muchísimas oportunidades para cubrir necesidades de las empresas que no tienen un nombre profesional. Yo conozco mucha gente que ha empezado, que igual en una organización no despuntaba, tenía un rol muy básico, y nosotros cuando creamos una red social en una organización tecnológica, las personas que empezaron a brillar no tenían nada que ver con su posición en el puesto, y toda empresa a día de hoy necesita posicionarse en el mercado a través de las redes sociales. Y personas que no tenían un estudio determinado ni una titulación determinada, pero que son brillantes comunicando en TikTok, en Twitch, en Instagram, se están convirtiendo en claves para las compañías. Personas, bueno, ¿sabéis cuál es la profesión más demandada para los jóvenes de hoy? ¿Qué es lo que quieren ser? Influencer. ¿Lo habéis visto en el estudio? Y mucha gente, un poco más tradicional, no voy a decir más mayor, más tradicional, dice, ¡qué horror! Los nuestros quieren ser influencers. Pero es que a día de hoy esa posición de yo digo una cosa y los demás me siguen es algo demandadísimo en el mundo empresarial. Porque las empresas quieren tener líderes que atraigan a grandes masas. Con esto lo que quiero deciros es que no pensemos que para encontrar trabajo hay que ser médico, ser ingeniero, ser informático. Las profesiones líderes de los próximos años están por descubrir. Y me ha gustado mucho lo de busca cuál es tu talento y dale forma y cuenta que tú eso lo sabes hacer muy bien. Evidentemente hay que contarlo por los medios que ahora se están empezando a utilizar. Pero lo que empieza siendo un juego de utilizar una red social se puede convertir en una profesión. Los que no somos tan digitales, ahí tenemos que hacer un esfuerzo. Y súper importante lo que han dicho hasta ahora. Buscar trabajo ahora se puede hacer desde el salón de tu casa, pero con una herramienta digital. Pero no te puedes quedar quieto, ni te puedes quedar parado. Entonces, ¿qué es lo que sé hacer? Por lo que sé hacer, le doy forma y lo cuento. Y no sabes a qué posición vas a llegar, porque eso está por descubrir y es la oportunidad que tenemos en este momento. No nos asustemos porque la tecnología va a eliminar los puestos de trabajo, sí, pero es que hace 10 años no existían las posiciones de redes sociales y ahora cualquier empresa está demandando gente que sepa escribir en LinkedIn, redactor de contenidos, escribirte el post de tu empresa. Es que escribir ahora mismo es una demanda tremenda. Saber hacer fotos chulas y publicarlos para comunicar que la empresa es buena, demandadísimo. O sea, tenéis las oportunidades que queráis. Hay que encontrarlas, ¿no? Hay que estudiarse mucho qué hago yo muy bien y cómo lo cuento. Y eso será la profesión del futuro. Hay una frase que me gusta. Bueno, antes de nada, no vamos a preguntar quién tiene Tinder. No, por favor.
Hay una frase de un pensador español, un influencer de hace muchas décadas, Baltasar Gracián, que decía que todo el mundo habría triunfado si hubiera conocido su mejor cualidad. Un poco lo que estábamos comentando, todo el mundo tiene un talento para algo, pero es verdad que hay que reflexionar primero, no es pensar qué es lo que más nos gusta, sino dónde está nuestra mejor cualidad. En el momento que la descubramos, iremos con viento de cola y ahí es donde podemos brillar. Pero hay una expresión que durante muchas décadas la hemos escuchado todos, echar el currículum. Voy a echar un currículum. Es verdad, hoy ese concepto de echar físico, de que vas con tu papelito y vas a una tienda, vas a una empresa, ¿dónde puedo echar el currículum? Tiene que ser echar un currículum digital, lo que estábamos comentando. Entonces, alguien estará pensando, vale, todo esto está muy bien, pero ¿por dónde empiezo? Este año, empezó el año pasado, los famosos fondos europeos, todos los famosos fondos Next Generation, que en este momento Europa está invirtiendo mucho, está llegando a muchísimas administraciones, muchas fundaciones, muchas organizaciones, en donde se está invirtiendo muchos programas para ayudar a la gente a conocer este mundo, a iniciarse en cómo orientar sus primeros conocimientos preliminares para meterse digitales, para entender cómo funciona el mercado. Son gratis, muchos de ellos, muchos están en Internet, otros son presenciales, muchos los hacen los ayuntamientos, los hacen por todos sitios hay. Entonces, hay que buscarlo, hay que un poco enredar, hay que curiosear en las redes o en Internet para saber quién nos puede enseñar en un curso de una semana o de 20 horas cómo controlar estos fundamentos básicos para poder entrar de una manera eficaz en el mundo digital. Fijaos, solamente voy a dar un dato. Alguien puede decir, ya, pero el mundo digital, digital, lo veo muy lejano. El 80% de las actividades que se están solicitando ahora mismo desde el punto de vista tecnológico se aprenden entre 6 y 8 meses. El 80% de las necesidades en temas de ciberseguridad, en temas de datos, en muchos puestos que vemos que dices, bueno, esto es muy complicado, yo tendría que ser ingeniero, yo tenía que haber estudiado 5 años. No, con 6 o 7 es como una FP básica. Una vez que se forma uno, puede acceder al 80% de las búsquedas que se están haciendo en el mundo tecnológico. Es bastante asequible. Es verdad que hay un problema, las prácticas, el conseguir experiencia, que cuando no lo tienes, dice, bueno, usted se ha certificado en esto, pero no tiene experiencia. Esto es un punto que habrá que resolver. Pero bueno, que ese problema nos pille ya con la formación hecha, con ese aprendizaje hecho. Pero de alguna manera es importante que desdramaticemos ese proceso de reciclaje profundo, ese proceso de aprendizaje, porque, insisto, el titular sería el 80% de las necesidades tecnológicas que las empresas están buscando se aprenden en 8 meses. Pues claro, son 8 meses de echar codos, ¿no? Sí, ahora en un momento volveremos a los perfiles, los candidatos y candidatas y sus habilidades, pero antes quería detenerme un momento. En el papel habéis comentado la importancia de enamorar a los candidatos, ¿no? de que ahora la dinámica es, digamos, recíproca entre empresa y candidato, yo te elijo y tú me eliges a mí. Pero me gustaría que nos contarais un poco qué sucede después, una vez ya, pues ya has sido seleccionado en el proceso de selección y ya eres empleado o empleada de X empresa, qué deben hacer actualmente los recursos humanos para mantenerte enamorado, porque, bueno, supongo que no seré la única que conoce a muchísimas personas que están empleadas y no están contentas. O si pudieran, estarían haciendo otra cosa. Entonces, yo me pregunto, ¿no? Un poco, ¿acaba ese proceso de enamoramiento, de conquista, acaba una vez te selecciono como empresa o ha de continuar para mantenerte como un empleado satisfecho, contento, motivado en tu puesto de trabajo? ¿Te arranca, Luis? Venga, arranco. Venga, arranca. Voy a ser positivo. Esto pasa como en las parejas. Es lo mismo, exactamente igual. O sea, antes se casaba la gente para toda la vida y ahora pues o va haciendo las cosas bien todos los días o yo me la estoy jugando todos los días con mi mujer. O sea, el día que me falle me da una patada y me echa de mi casa, ¿no? Entonces esto pasa en el tema empresarial. No, realmente empieza ahí. Cuando te seleccionas es cuando empieza el momento. O sea, el proceso de selección no es el fin, es el inicio.
¿vale? De la relación. Entonces, si hay empresas en las que la gente se va porque no está a gusto, lo que hay que hacer es echar al director o directora de recursos humanos. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿vale? O quitar a la gerencia, una de dos, ¿vale? Porque es verdad que están jugando con el futuro de la organización. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muy sencillo. Al final, se habla mucho de que la empresa tiene que motivar al empleado, ¿no? Hacer cosas para motivarlo. Yo no estoy en favor de eso. No estoy en favor de que las empresas tenemos que motivar. El empleado tiene que venir motivado de casa. ¿Vale? Hay una frase, lo que no tenemos que hacer es joderle el día en la empresa al empleado, ¿no? Hay una frase que dice, hace un día precioso, verás cómo viene alguno y lo jode, ¿no? Pues eso yo me he encontrado un montón de plaquitas por ahí, los bares y tal. Eso es lo que hacemos las empresas, perdón por la expresión, joderle el día al empleado. Y eso es lo que no tenemos que hacer. Pero el empleado tiene que poner de su parte. O sea, no puede decir, oye, yo estoy fatal, voy a trabajar a ver si la empresa me sube el ánimo. Perdona, pero no. La empresa se va a trabajar, se va a producir, porque es lo que se va, ¿no? En cada uno en su posición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, evidentemente, adaptarnos a las necesidades del empleado. O sea, ya el empleado ya no es algo que viene a trabajar y como le pago, que haga lo que yo diga. Ya no funciona esto así. O sea, esto no es como te pago, yo mando. No. Yo, evidentemente, te pago un salario y tú me aportas cosas. Y los dos nos estamos beneficiando de esa relación, con lo cual tengo que cuidar, como cuido una pareja. ¿Vale? Pero el trabajador tiene que poner de su parte y nos estamos encontrando, de verdad, con una bajada importante de la exigencia y del esfuerzo de la gente que entra a trabajar. O sea, para mí es preocupante, que nace, ya sabéis, yo he dicho, soy maestro y pedagogo, nace de la educación. O sea, cada vez la educación, lo siento por tirar piedras sobre mi tejado, exigimos menos al estudiante. La exigencia se ha visto minimizada. Y eso no tiene culpa el que entra a trabajar, es que ya lo lleva aprendido de antes. Con lo cual, cuando entra, piensa que todo es fácil, piensa que todo es un golpe de clic, que no hay esfuerzo, que yo consigo lo que quiero con... No, esto no funciona así. Las empresas siguen exigiendo y hay que apostar ahí, ¿no? Pero bueno, hay gente muy válida, muchísima gente válida que está apostando y las empresas lo que estamos haciendo es adaptando a sus necesidades, entendiendo lo que quieren. Tenemos hasta 3 generaciones distintas y cada uno necesita una cosa. Gente que está a punto de jubilarse, con gente que está a mitad de camino, con gente muy joven y cada uno quiere una cosa distinta. Y como empresa tenemos la obligación de darle a cada uno lo que quiere y lo que necesita. Y decirle, oye, yo hago esto, pero tú responde. Yo quiero que produzca. Yo creo que cuando oigo algún director general que dice para mí lo más importante son mis empleados, yo le digo, miente. Para ti lo más importante es la cuenta de resultados. O sea, pero, hay matiz, pero solo tendrás una cuenta de resultados buena si cuidas de tu gente. Solo tendrás una cuenta buena si cuidas de tu gente. Entonces, esta es la clave ahí, de entender que yo, como CEO, como director de recursos humanos, tengo el valor más importante que tengo en la compañía, lo tengo en las personas, que son los que hacen que yo gane dinero. Entonces, joder, no voy a morder la mano que me da de comer. Y eso es lo que tenemos que hacer, cuidar y entender que cada uno tiene sus necesidades, hay un entorno y que es un periodo de relación continua. Y digo más, en Estados Unidos salió hace poco un estudio que el promedio de puestos, tú has dicho que estaba hecha en 8 empresas, ¿no? Has dicho 8, son de 12 a 14. En la vida laboral de un americano, que no ganan en muchas cosas y en estas también, lo normal es que pases por 12 a 14 empresas, si no has sido nadie en tu vida profesional. Entonces, tenemos que entender que el talento vendrá a la compañía y que un día se irá. Y el que se vaya, perdón, no es malo. Solamente es malo si se va porque ha estado a disgusto, no si se va porque ha buscado una oportunidad en otro sitio. Y esa es la reflexión que tenemos que hacer, de tener en cuenta que mientras esté, tenemos que darle el 100% para que produzca el máximo. Lucio, como tú has sido positivo, pues ahora me toca a mí ser más negativa, ¿no? Ya tocaba. Yo creo que ahí las empresas tienen un reto muy importante con todo lo que has comentado y está costando. O sea, es decir, establecer políticas para satisfacer a las personas de generaciones muy diferentes, con demandas tan distintas, en un mundo que está cambiando y el propio rol de recursos humanos tiene que dejar de hacer lo que hacía para hacer algo distinto, pues está costando. Precisamente la compañía que yo lidero ahora nos dedicamos a desarrollo profesional, porque hemos entendido que la principal demanda que están pidiendo los profesionales en general, pero más el mundo tech, que tiene rotaciones de hasta el 45%, es desarrollo. O sea, lo que te están diciendo es, no, a mí dame todo, es decir, evidentemente salario, compensación, todo eso doy por sentado que me lo vas a dar. Pero yo lo que quiero es que me digas de manera transparente en qué me vas a formar, no el año que viene. No me digas que tienes un plan de formación, no, yo quiero saberlo todo.
Dime cuáles son las oportunidades que tengo. Dime, yo ahora entro como junior, ¿qué necesito hacer para ser senior? ¿Qué necesito hacer para ser experto? Pero además, la gente ya no se conforma con yo ahora soy desarrollador o programador. Yo es que ahora soy programador, igual de aquí a 6 meses quiero entrar en el mundo de la ciberseguridad o quiero... Entonces, las necesidades son tan cambiantes y la empresa tiene que trabajar una transparencia tan alta, pues que todavía hay mucho miedo, ¿no? Entonces, yo todavía hablo con empresas que me dicen, no, es que aquí yo como director de recursos humanos o yo como CEO somos los que decidimos quién promociona, cómo promociona y cuándo promociona. Y la gente está diciendo, no, tú enséñamelo todo y entonces yo pediré lo que me interesa. Ese cambio hacia la transparencia, hacia de verdad dar lo que las personas están pidiendo y además con intereses muy diferentes, una persona muy senior, entendiendo por senior en este caso de más edad, no pide lo mismo que el veinteañero, que llego y me como el mundo y además con una inmediata, lo quiero ya. Es muy distinto. Entonces, ahí a la empresa le está costando ese paso del color de empresa ámbar que os decía antes a la verde de personas en el centro. Estamos siendo lentos como organización para fidelizar el talento. Estamos haciendo muy bien y yo creo que ya se está innovando mucho en esas prácticas de atraer. Estamos consiguiendo enamorar, estamos siendo muy innovadores, ya no te decimos tienes que ser titulado en esto, si me traes un conocimiento yo sé evaluarlo y te incorporo, hasta ahí bien. Pero ahora cuidar lo que cuesta incorporar a alguien y decir eres la persona idónea para lo que yo necesito, eso cuesta mucho a una organización, ¿no? Y equivocarse también cuesta mucho. Pero luego el cariñito que hace falta dentro para que no tengamos esos altos niveles de rotación. Ahí hay una colleja, áreas de recursos humanos y equipos directivos en general, porque estamos siendo lentos. Hay que cambiar la mentalidad. Decimos, sí, lo más importante son las personas, ¿no? Dices, vale, pero tus personas te están pidiendo transparencia en esto. Es que todavía no. Es que me da como cosilla, ¿no? Ser transparente y mostrar mis cartas, porque si yo enseño lo que hay, me lo van a cuestionar. Y ahí en tema del liderazgo es que yo estoy acostumbrado a mandar. Entonces, ese coger tu ego como directivo y decir, no, es que ya no mando. Es que aquí es acompaño, impulso, empodero, esas palabras tan chulas, porque las personas son las que hacen a la compañía. Es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil de verdad hacerlo. Entonces, entre decir y hacer, pues tiene que haber un alineamiento. Y hasta que eso ocurra, la rotación y la escasez de talento en algunos roles pues va a seguir existiendo. Yo me voy a situar en el medio, entre el optimismo y el pesimismo, más en la observación. Es verdad que en este momento es muy difícil considerar que hay un mismo patrón en una empresa del mismo tipo de empleado. Yo creo que hay tantas situaciones como empleados en una compañía con distintas expectativas, distintos modelos y ha aumentado mucho la complejidad. Hay un dato que parece que se confirma que el 20% de las personas que entran a una empresa el primer día ya deciden que se van, que no han encontrado lo que estaban esperando o lo que alguien le había prometido. Pero hay un dato luego que yo por eso me defino en este momento observador, en donde, porque estamos, bueno, ya le hemos puesto título o un poco etiqueta en el mundo en el que vivo de esta fundación, que tenemos una red de empresas grandes donde nos cuentan las cosas que están pasando, que es una nueva figura del turismo laboral. Por muy bien que lo hagas, hay gente que se ha dado cuenta que para enriquecerse, para aprender y para crecer, tienes que cambiar cada año y lo que coleccionas son experiencias. Está cambiando el modelo de empresa-puesto. Y mucha gente dice, a mí no me interesa una empresa, no me interesa un puesto, lo único que me interesa es proyecto y experiencia, porque es por donde voy a ir aprendiendo. ¿Por qué? Porque el mundo se ha complicado, la inestabilidad es creciente, mañana me pueden decir, oye, tenemos que hacer un ERE, esto cerramos, esto bajamos, y yo lo que está claro es que no puedo depender de lo que haga mi empresa, solamente puedo depender de mí. Y como puedo depender de mí, la única estabilidad que puedo esperar en la vida es la que sale de mí, de lo que yo valgo. Para valer cada día más, tengo que ir acumulando experiencias, tengo que ir enriqueciéndome, con lo cual voy a cambiar cada año. Entonces, por muy bien que lo hagas, empresa, te lo agradezco, me encanta cómo lo haces, pero me voy. Entonces, está surgiendo otro aspecto que antes era un tabú. Cuando antes se nos iba una persona buena, decíamos, oye, cierras una puerta, no esperábamos esto de ti, joder, ¿cómo nos pagas de esta manera? Esto, pues te hemos sido leal y ahora nos dejas.
Pues ahora lo que hay que hacer es crear una especie de club de ex para recuperarlos y decir, oye, no te preocupes, tú vete, ve mundo, y en ese viaje vas a enriquecerte, vas a aprender más, pero tienes aquí la puerta abierta, y no solamente la puerta abierta, sino que vamos a mantener una vinculación contigo para que dentro de 2 o 3 años, pues, oye, ¿te vuelves con nosotros? Entonces, está cambiando de una manera muy importante porque posiblemente, y tú lo comentabas, Verónica, hay muchas empresas que tienen un 40% de rotación, se preguntan por qué se me va tanta gente, entonces en algún momento hay que darle la vuelta. ¿Qué puedo hacer para, por ejemplo, preservar el conocimiento interno? Y posiblemente hay otro concepto que está surgiendo que me parece muy interesante, porque en esta sala veo todas las generaciones, que es la diversidad generacional. Cada generación tiene, desde este punto de vista, unas expectativas distintas, unos modelos de carrera distintas, y si quieres retener el conocimiento interno, contrata gente de 60 y tantos años, porque no se te va a ir con tanta rapidez que una persona de 20 y tantas. Y la combinación de gente de 60, de 40, de 30 y de 20 te va a dar una estabilidad del conocimiento, asumiendo que cada generación va a tener unas aspiraciones y una manera de moverse en el mercado de trabajo. ¿Y no pensáis que este cambio de paradigma y este interés de las empresas y de los recursos humanos por mantener no solo a los empleados, sino el contacto una vez pues puedan irse a otro sitio, lo que sea, no está esto no depende mucho del sector? Porque, vuestra experiencia, me habláis de grandes empresas, el sector tecnológico, pero hay sectores en los que esto no está pasando, ni de lejos, ¿no? Me pregunto. Yo lo veo en todos, ¿eh? Sí. Yo ¿Sí? veo tanto el problema pescaderos y charcuteros como en el mundo de la tecnología. Menos los funcionarios. Exacto. El único sitio donde no. Sí. Que algo podríamos hacer ahí también, algo podríamos, pero salvo eso yo también lo veo. Hay sectores en los que más, evidentemente, sectores más innovadores, más de startups, ese tipo de modelos, evidentemente son mucho más ágiles, mucho más flexibles. Pero sí hay modelos muy tradicionales, industriales o el agrario, o sea, modelos estos que no te imaginabas. Sí, tiene ese tipo de... La inquietud está ahí, independientemente del sector. La inquietud la tiene la persona, no la tiene el sector. Entonces yo creo que sí, yo lo estamos viendo. Con distintas velocidades, es cierto, pero es algo que no tiene, que no va a parar, igual que lo decía Tomás. Es decir, al final hay gente que trabajará para 3 empresas diferentes en el mismo momento. Eso es, y gente que se hará que no querrá ser cuenta ajena, quiere ser cuenta propia y ser su propio jefe. Eso está ocurriendo, aunque el Estado no lo ponga fácil con las cuotas autónomas, el Estado no lo está poniendo fácil para que la gente sea emprendedora. Sí. Pero a pesar de eso, la gente quiere esa libertad de decir, yo quiero trabajar para 3 empresas, mi tiempo es mío, yo quiero mi conocimiento expandirlo y las empresas tenemos que aprovechar eso y no podemos cegarnos a es que tú solo trabajas para mí. Esto es como, ¿no? Es decir, perdona, sí. Lo decido yo, no lo decides tú. Exacto. ¿No? Y son oportunidades que estamos perdiendo, ¿no? Y no hablo de gente top, de nivel, sino gente de todo tipo, desde agente comercial básico hasta... O sea, no hay que irse a los perfiles más capacitados para decir que esto solo pasa a los que cobran 100.000 euros. No, ni mucho menos, ¿eh? Y en relación a esto, ¿qué perfiles? Porque hemos estado hablando también, habéis estado hablando de la transformación digital, de cómo pues, la inteligencia artificial puede sustituir algunas de las funciones o de los puestos de trabajo, pero hay muchos otros, ¿no? Los más relacionados quizá con las capacidades y habilidades humanas que una máquina o un robot no puede desempeñar. Entonces, si nos podéis contar un poco como qué perfiles en el presente y de cara al futuro son los más demandados por las empresas y el mercado laboral actual. A ver, yo me muevo en el sector tecnológico, entonces, pero ya no, con tecnológico no me refiero a un ingeniero informático, me refiero a alguien que se haya capacitado pues, en estos cursos que se llaman bootcamp, que es un nombre así como muy guayón, pero que en 6-7 meses puedes adquirir un conocimiento que es clave para una empresa y no hace falta ser informático y esos conocimientos se están demandando muchísimo. Competencias digitales en sectores más tradicionales que hace falta empezar a introducir en sus propios profesionales. Es que la oportunidad que tenemos ahora es que no hace falta ir a una universidad o ir a un centro educativo y pagar no sé cuántos miles de euros para capacitarte. Quien quiera aprender tiene al alcance de su mano cualquier conocimiento de forma virtual. Hasta el colegio yo creo que se podría sustituir de forma virtual, porque a mí no sé si os pasa, pero vamos, yo tengo hijos que la asignatura de no sé qué la ve en YouTube, porque tiene un profesor virtual, una persona que se ha dedicado, que era profe, fijaros, el mundo tradicional era profe, y ahora es líder de YouTube de cómo cuenta las matemáticas.
Entonces, cualquier persona puede formarse en cualquier capacidad de manera virtual si le interesa. Entonces, efectivamente, todo lo que es digital ahora mismo está muy demandado, pero porque no hay tanto. O sea, tradicionalmente capacitábamos a una organización digitalmente a través de ingenieros, ingenieros de cualquier especialidad. Pero es que ahora yo tengo ingenieros que no saben el conocimiento específico que necesita una organización y eso se está formando en cursos de 8 meses. Fijaros, yo os cuento un caso. Yo trabajé mi última etapa por cuenta ajena en una consultora tecnológica donde la gente de recursos humanos, que éramos psicólogos, no sabíamos que podíamos pasar a ser consultores de un programa informático que se llama SAP. La gente de SAP, los ingenieros de SAP, cobran barbaridades, ¿vale? Pero cuando nosotros sí que implementamos esta transparencia en los conocimientos que hace falta, gente de recursos humanos que sabía que no tenía mucha progresión, porque éramos un departamento chiquitito y yo era la directora y me echaban a mí o nadie que estaba por debajo iba a progresar, se dieron cuenta que haciendo un curso de SAP de consultor de 8 meses, iniciaban una carrera que iba a tener una trayectoria tremenda. Y es simplemente falta de información y conocimiento. Evidentemente yo tenía a mi equipo, llaman Verónica, que me voy a SAP, que te dejo en tu departamento y yo me voy a aprender una carrera nueva. Pues así la movilidad entre carreras que no os imagináis que podéis aplicar con un curso y echándole ganas. Ojo, que esto no es hago 8 meses de cursito y ya está. Es decir, yo quiero aprender, quiero esforzarme, quiero encontrar una oportunidad nueva. Y las hay buceando por Internet, formándote por Internet. Es cierto que luego la práctica que te dé la oportunidad a una empresa es más difícil, pero cada vez las empresas se están abriendo a decir, tiene el conocimiento, que lo pruebe mi empresa, porque es que no tengo otra manera de capacitarme en eso, ¿no? Sí, yo hoy señalaría dos grupos de cosas, yo siempre más que blandas digo esenciales, porque pertenecen más a la persona. El conocimiento se puede aprender, pero la manera en la que uno es, las actitudes, es más importante. Bueno, lo primero es la necesidad de estar aprendiendo continuamente. Parece que es un tópico, pero es verdad. Lo que hoy nos sirve, dentro de 8 meses, igual empieza a dejar de servirnos y tenemos que volver otra vez a la casilla de salida para aprender nuevas cosas. Y estar siempre muy atentos a aquello que empieza a dejar de tener valor, en aquello que sabemos, y aquello que empieza a tener más valor que no sabemos y que tenemos que aprender. Y nadie nos va a formar, eso lo tendremos que aprender nosotros. Entonces, ese tópico de aprender a aprender y estar constantemente aprendiendo, pues es el mundo que estamos viviendo. A lo mejor es incómodo, a lo mejor supone que, joder, pues vaya rollo, eso nunca llego, pero es la vida que nos ha tocado. Y la segunda parte tiene mucho que ver con, si ahora nos metemos en las redes sociales, en LinkedIn, va a salir una palabra por los dos sitios, candidatos y empresas, flexibilidad. Es como el gran mantra. Aquellas empresas que no ofrecen flexibilidad se encuentran en un desierto de candidatos, porque mucha gente está buscando flexibilidad y las empresas empiezan a ofrecer flexibilidad. Dices, maravilloso, porque voy a organizarme en mi trabajo, no voy a tener un horario fijo. Es verdad que hay actividades, pues en comercio, que abres la tienda, cierras la tienda, pero en muchas otras actividades, en donde parece que vamos a tener mucha más libertad, vamos a trabajar desde la confianza, mayor autonomía. Pero ¿cuál es el otro aspecto? Que tenemos que ser mucho más responsables. Hay una palabra que el otro día empresas asquerosas. Empresas asquerosas es que no he tenido tiempo, es que no sé qué. No, aquí ya no hay esques. Es decir, esto es lo que se espera que se consiga, me da igual cuándo lo hagas, las horas que tú tengas que dedicar. Entonces, si la flexibilidad nos da libertad, nos da autonomía, cambia las reglas de juego y aumenta la exigencia y la responsabilidad individual porque las cosas estén cuando tienen que estar, con la calidad que tienen que estar y sin ningún tipo de excusas ni justificación, sin asquerosidades, ¿no? Entonces, esa autonomía, esa autogestión de tu propio trabajo, esa capacidad de tomar decisiones, de tomar iniciativas, de resolver situaciones, de asumir riesgos, porque cuando tienes autonomía tienes que aventurarte a tomar decisiones a veces sin consultar a tu jefe o a alguien, empieza a ser mucho más relevante. Porque no hay tanta supervisión en modelos como hace 3 años, que no estamos hablando de mucha más antigüedad, sino estos nuevos tiempos. Entonces, esas actitudes, esa manera de ser, empieza a ser muy valorada, que es, frente a la flexibilidad, responsabilidad individual. Evidentemente, los perfiles más demandados ahora son un perfil tecnológico, no nos podemos, en toda su amplitud, o sea, todo el perfil tecnológico. Se escapa por ahí alguna posición de comercial, también están, sobre todo la parte de idioma, es así.
La parte de idioma es fundamental. Es verdad que la tecnología cada vez está resolviendo más ese tema, pero seguimos pecando. Yo digo que pecamos de poner inglés nivel C1 y yo le pregunto a mi compañero de recursos humanos, vale, ¿qué estás buscando? Si estoy buscando un inglés C1, de puesto de ingeniero, muy bien. ¿Tu función dónde vas a desarrollar trabajo? En España. ¿Clientes extranjeros tienes? No. ¿Para qué quieres un inglés C1, macho? O sea, si tiene un tío, un chico, una chica que tiene las competencias suficientes y tiene un inglés C1, fantástico, pero no ponga el filtro, no lo tienes que poner en inglés, ponlo en las competencias. Y ahí es donde yo voy. Es decir, en el instituto, aquí hay gente que veo que por la edad puede estar en la etapa universitaria, no enseñan competencias transversales, no se enseña liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, todo ese tipo de cosas no se enseña y tenéis que aprenderlas, porque es lo que pedimos las empresas. Entonces, ¿por qué? Porque aproximadamente el 70-80% de los trabajos del futuro hoy no existen. En 10 años, los puestos hoy no están diseñados. Entonces, tenemos que tener la capacidad de integrarnos, de trabajar en equipo, de ser exigentes y de aprender, que es lo que hablaba Tomás. Y eso es lo que nos dará pie a no sé qué posición dentro de 5, 6, 7 años se generará y tendremos una formación que podremos hacer en 8 meses, 10 meses, en un año, que nos capacitará para desempeñar ese puesto de trabajo, cosa que yo, que soy maestro, termino siendo director de recursos humanos y director de operaciones. No es que yo sea más listo del mundo, pero la capacidad de querer aprender otras cosas es la que hace que tú puedas tener acceso a otras cosas en las que no has estudiado. Entonces, para mí, las posiciones de ahora son digitales, en todo su esplendor, en todo lo que viene siendo. Evidentemente, toda la parte de redes sociales se está moviendo mucho, community manager, toda la parte de gente de redactor de contenido. De hecho, en España salió que es influencer, pero en la mayoría de Europa el puesto más demandado es escritor. La gente quiere ser escritor. Escritor no de libros, sino escritor se refiere a todo esto, creador de contenidos, ¿no? Entonces, eso está ahí, pero no sabemos qué va a pasar dentro de 5 años, qué posiciones va a haber. Entonces, tenemos que hoy... Ya, yo no soy digital hoy. Bueno, pues hoy tienes que empezar a ser digital y hoy tienes que empezar a prepararte para aprender cosas que hoy no sabes, independientemente de la edad que tengas. Es que a mí esto de los ordenadores no se me da bien. Pues se te tiene que dar bien, porque no hay otra. Se te tiene que dar bien. Entonces, con más esfuerzo que al que se le da muy bien, evidentemente. Esto es como el que tiene habilidad para jugar al fútbol y otro que tiene menos, porque tiene menos tiene que entrenar más. Esto funciona así. Pero oportunidades hay y los puestos ahora mismo que se demandan en eso, ¿no? Porque el resto, evidentemente, son puestos mucho más de otro nivel, ¿no? Pero capacidad de aprender, que es lo que decía Tomás, ¿no? Y sobre todo quitar los miedos, que a una edad determinada la tecnología da mucho miedo, pero porque entendemos que la tecnología es algo diferente a lo que hacemos a veces con nuestro móvil. Es decir, quien sabe... Es que yo veo gente mayor que se tira... O sea, mi madre tiene 70 años. O sea, y este año, entre toda la familia... Lo único que le hacía ilusión que le regalemos en Navidad era el iPhone 14. Y cuando yo fui a la tienda con mi hermano, digo, no, me dice, digo, no, es para mi madre. Y me dice, ¿qué edad tiene? Yo 70, cumple 70. ¿Pero por qué? Porque una vez empiezas, están hechas, las herramientas digitales ahora están hechas como muy usables. Es decir, es apretar, están hechas para bebés. Con lo cual, no nos tiene que dar miedo entrar en el mundo tecnológico. A veces llegamos a una cierta edad y dices, es que eso de los ordenadores, es que antes los ordenadores tenías que ser informático para utilizarlos. Pero ahora hay programas que aprender a usar y ser programador no es tan complicado. Es decir, hay que tener ganas, hay que afrontar el riesgo, hay que hacerse un cursito y sobre todo eso de ser consciente que el que no aprende continuamente sí que se va a quedar desfasado. No es tanto que sea informática o que sea otra cosa, es ganas de aprender, ganas de arriesgar y ganas de querer trabajar, entendiendo por trabajo, pues poder cobrar de algo que tú haces. Pero lo que tú hagas, échale un puntito digital, pero no tengáis miedo. A veces el miedo al cambio, el miedo a lo desconocido, te bloquea a poder hacer algo que te apasiona durante el resto de tu vida, ¿no? Muy importante. Bueno, pues antes de pasar a las preguntas que queráis plantear, me gustaría cerrar preguntándoos, aunque ya habéis pasado un poco por encima de todo esto, ¿no? Pero quería preguntaros, a ver si nos podéis decir un consejo, o dos, los que cada uno quiera, como una clave, sobre todo de cara a las personas que están aquí, que están buscando empleo actualmente o que lo van a buscar próximamente. Es un claro consejo que consideréis imprescindible para enfrentarse a ese momento de su vida. Pues para mí lo más importante es que sepáis qué es lo que hacéis bien. Y a veces eso no es sencillo. Eso requiere trabajo de analizar en qué soy bueno. Pero no me refiero a soy bueno solo fabricando una taza, no. Soy bueno fabricando. Eso ya me vale. Es decir, yo hasta hace poquito no me di cuenta que lo que a mí me gustaba era cambiar
cambiar las cosas, transformar. Me ha costado años, pero eso me ha llevado a que después de 15 años de una profesión estable, de trabajar por cuenta ajena, pues empezar hace muy poquito a montar una empresa tecnológica, siendo yo psicóloga, de desarrollo de software. Eso me habrían dicho, ¿vas a acabar desarrollando un producto de software siendo psicóloga? Habría dicho, en la vida. Nadie habría confiado que eso era posible. Pero es que se puede. Y ahora vivo en la incertidumbre del autónomo, emprendiendo, el no saber si voy a ser... Pero es que lo estoy disfrutando. Entonces, me ha costado media vida saber que soy buena innovando y cambiando. Entonces, mientras más rápido sepáis en qué sois buenos, más fácilmente encontraréis esa oportunidad, por cuenta ajena o por cuenta propia, que os haga feliz. Entonces, trabajaros a vosotros mismos, primero, antes de llamar a la puerta de otros. Saber qué es lo que hacéis muy bien. Para mí ese es el consejo. Gracias. Yo, además de lo que recomienda Verónica, que estoy totalmente de acuerdo y que lo enlazo con la famosa frase de Baltasar Gracián, ¿no? Todo el mundo hubiera triunfado si hubiera conocido su mejor cualidad. Y luego entender el lenguaje digital del mercado de búsqueda de candidatos. Entonces, hay determinadas claves que son muy sencillitas para, de alguna manera, navegar y meteros en ese mundo donde los algoritmos van a identificar candidatos. Hay que entender su lenguaje y eso es muy sencillito, no hay que tenerle miedo. Y eso yo sí que lo recomendaría, porque el 90% de las búsquedas, más que echar el currículum físico que antes echábamos, ahora es todo digital. Entonces hay que entender ese lenguaje sin miedo y abrazar la tecnología. Yo, claro, me queda poco por decir. Yo diría que hicierais un plan, ¿vale? Un plan. Hay que hacer un plan. Esto de buscar trabajo es un trabajo en sí mismo. Entonces hay que hacer un plan. Un plan que empiece por identificar, que lo ha dicho Verónica, en qué soy bueno, por potenciar aquello en lo que soy bueno. No equivocaros, yo no creo que haya que potenciar aquello en lo que soy malo. José Antonio Marina, que es uno de los grandes pensadores de este mundo, para mí, dice que es un error llevar a los niños a clases particulares de algo que se le da mal. Tienes que llevarle a clases particulares de algo que se le da bien. Tienes que a ver, no quiere decir que, oye, que suspendan 10, pero que el gimnasio lo hace estupendamente y lo apunto a deporte. No se trata de eso, pero se trata de que muchas veces equivocamos en que todo tiene que ser 10 y no es así. O sea, si algo es bueno, potencialo. Y el resto, medio pensionista, está bien, pero potencia lo que es bueno. Y eso es lo que tenéis que hacer. O sea, quitaros los miedos de esto no se hace bien, pues fuera. No hace falta, salvo que no encaje con el mercado laboral, evidentemente. Pero potencia lo que eres bueno, identifícalo, marca tu plan. Mira, ¿cuál es tu objetivo? Tu objetivo es qué empresa, qué puesto, dónde puedo ir, dónde quiero trabajar y voy a por ello, de una manera digital principalmente. Yo creo que eso es lo que tenéis que hacer. Identificar, formaros, seguir formando en lo que sois buenos y ver cuáles son los sectores, empresas que os gustaría trabajar en lo que sois buenos, no lo que os gustaría trabajar y no os da oportunidad, sino yo puedo trabajar y puedo aportar valor y evidentemente venderlo digitalmente para que sea atractivo. Yo creo que con esas 4 cosas, si es que se puede llamar esto consejo, pues yo lo dejo aquí. Bueno, pues muchísimas gracias, Tomás, Lucio y Verónica. Si os parece, vamos a pasar al turno de preguntas. Sí. Buenos días y muchas gracias. Ha sido una conferencia muy interesante. Mire, yo tenía 2 preguntas para ustedes, si son tan amables. Y la primera es, hemos visto que el talento es el colaborador que tiene éxito en el puesto de trabajo. Ese éxito viene principalmente pues, por su motivación, por el ambiente que encuentra en la fábrica. Ustedes, que están generalmente en el despacho y la fábrica pues, está en otro lugar, ¿por qué no realizan, si no todos los años, cada 2 años, para ver en qué dirección nos movemos, no dónde estamos, sino en qué dirección nos movemos, el clima laboral? El clima laboral, bien hecho, de forma aséptica, da a los gerentes, da a los responsables la realidad de la gente que está comprando materia prima por 1 y vendiéndola al mercado por 3. Y ese 1 por 3 podría ser 1 por 4, 1 por 5, si realmente todo el mundo tuviera esa motivación que estamos hablando.
Yo creo que... Creo no, estoy seguro de que hay un organigrama que tenemos colgado en el despacho, pero ese organigrama no coincide exactamente, ni mucho menos con el organigrama real que hay bajo en la fábrica donde se genera el beneficio con la motivación. Entonces, muchos encargados no cambiarían el puesto de trabajo por un aumento de salario que fuese en otro lugar. Eso quiere decir que cuando analicen el clima laboral, que yo sí que lo he realizado, aunque fue ya en la última etapa de mi vida, porque he trabajado en multinacionales, en bancos, en empresas del BBVA, en empresas familiares, pero nunca han hecho el clima laboral. Y es fundamental conocer la realidad de la motivación de la gente, porque dicen, en els diners m'enganyaràs, pero en la faena no. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, yo por darle... evidentemente hay que preguntar. El problema es que el empresario, y hablo del empresario, no pregunta porque no le da miedo la respuesta. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Entonces, pero yo toda mi vida he hecho encuestas de clima laboral, toda mi vida. Y no la he hecho, la he analizado y he dado los resultados al empleado con las soluciones o las propuestas de mejora sobre lo que ellos han dicho. Hay cosas que se pueden conseguir, porque lo de quiero cobrar más siempre sale en la encuesta de clima, ¿no? Pero hay veces que hay cosas pero tienes que darle una respuesta, porque si no, al año siguiente no dejan de contestar. Porque ¿para qué vale que conteste una encuesta si no pasa nada? Entonces tienen que pasar cosas, las que sean, las que se puedan. Entonces, él como yo creo que hay que trabajar, lo hace, lo analiza, propone soluciones y las explica a la gente que te lo ha dicho. Y entonces cuando realmente la gente entiende que su respuesta ha tenido algún sentido, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental preguntar, aunque duele, a veces duele, claro que duele, pero que tiene que doler, para mejorar tiene que doler, si no, no mejora. Sí. Yo quizá también añadir, creo que el clima laboral es básico, es fundamental, es incuestionable, porque la gente, si no estás a gusto en un ambiente de trabajo con relaciones de calidad, de respeto, etcétera, eso es algo mínimo, exigible. Pero hay un aspecto que en el mundo de los recursos humanos nos olvidamos, que es el propio trabajo. Cuando uno está trabajando en aquello que le gusta, es imparable el compromiso que tiene uno con lo que hace. Muchas veces uno hace cosas que a uno no le gustan y entonces uno se fija en lo que rodea el trabajo, a qué hora salgo, si tengo un gimnasio, como aquí. Pero eso no es el trabajo. Uno, por mucho que gane, por muy bien que esté cómodo a la oficina, cuando uno está trabajando en lo que realmente le gusta, en lo que realmente, en donde encuentra un logro, en donde encuentra un reconocimiento, en donde encuentra un progreso, un aprendizaje, en ese momento se produce esa magia en donde uno puede estar trabajando 14 horas diarias, acabar agotado, pero encantado. Entonces hemos perdido el sentido a veces de la fuerza que tiene el trabajo en sí mismo, no lo que rodea el trabajo, sino lo que está dentro del trabajo, y eso lo saben aquellos profesionales autónomos o que han trabajado toda su vida en cosas que les gusta, y esa fuerza la hemos perdido, que tiene mucho que ver con lo que comentabas antes, con la educación, con el esfuerzo, etcétera, etcétera, ¿no? El amor por el trabajo bien hecho, por el esfuerzo, por el logro, por lo conseguido, y eso es algo que yo creo que hay que recuperarlo, porque eso es una fuente de energía tremenda. Totalmente. Sí. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer la forma en la que habéis compartido vuestro saber. Y esta pregunta es en concreto para Lucio, que no me ha quedado muy claro. ¿Para quién? Para ti. Para Lucio. Espérate, me estoy poniendo nervioso. Espera, para Lucio no, perdón. Me he equivocado de nombre. Para ti. Tomás. Bien. Te toca. Vale, pues es que yo he entendido que ha establecido una diferencia a la hora de definir empleo y trabajo. Y me gustaría que, por favor, si pudieran, lo aclararan más. Sí. Y la segunda parte de la pregunta es, has comentado que se quedan entre 300 y 400.000 puestos vacantes al año. ¿Nos podría aclarar en qué sector? Perfecto. Gracias. Gracias a ti.
Cuando me refiero, no deja de ser una etiqueta provocadora, ¿no? Que cada vez hay menos empleo, porque es verdad que el empleo tradicional en el que una empresa ofrece un empleo a un trabajador, ese se está reduciendo. Pero por otra parte, ahí está creciendo muchísimas modalidades de trabajo, por ejemplo, el trabajo de autónomo, de freelancer, como llamamos muchas veces, el trabajo, por ejemplo, ahí no hemos hablado, pero sí que en el inicio de esta conversación lo apuntamos, están surgiendo plataformas digitales laborales, que son unas plataformas que están todas en Internet, en donde, por ejemplo, para las áreas de tecnología, se están buscando profesionales, desarrolladores de todo tipo, en donde tú entras en esas plataformas, ahí encuentras una oferta que te dice necesito que esto esté listo en los próximos 2 meses y estoy dispuesto a pagar esto. Empresas que pueden estar en Estados Unidos, pueden estar en Asia, y uno dice, yo sé hacer esto. Como TripAdvisor, por ejemplo, hay muchos profesionales que ya tienen una valoración, tienen unos puntos, como pasa en muchas plataformas, dices. Entonces, están uniendo trabajo y, bueno, profesional y una empresa que lo ofrece. No hay una relación laboral, es por proyecto. Una vez acabado el proyecto, uno cobra y a otra cosa. Entonces, ahí están surgiendo nuevas maneras en las que muchas veces no tenemos nombre, incluso la ley, tanto fiscal como laboral, no sabe qué hacer, porque claro, si yo ahora mismo contrato a una persona, a un profesional que está en Hong Kong para que me realice un proyecto, muchas veces son, no solamente en tecnología, hay muchos otros, por ejemplo, en temas de moda, en temas de contenidos, en temas de periodismo, hay muchas especialidades. Eso está aumentando muchísimo. En Estados Unidos ahora mismo el trabajo a tiempo completo lo están realizando personas sin relación laboral. Y en España está llegando también, pues como comentabas ahora, Lucio. No es necesario esa relación laboral clásica para poder encontrar trabajo. Y luego la segunda era sobre... Los puestos, los 200, 300.000. Sí. Pues hay de todo. Es decir, por ejemplo, en transporte, en logística, en oficios tradicionales, en construcción. Hay un problema que no hemos hablado, que España se está quedando atrás en retribución. Es decir, ahora mismo una persona, por ejemplo, sobre todo en el área de tecnología, dentro de Europa puede ganar 3 y 4 veces más de lo que estamos pagando en España. ¿Y por qué? Incluso la administración es culpable. Y aquí yo creo que es importante dejarlo. Hace muchos años se creó un modelo en donde cuando una gran empresa tenía una necesidad, la sacaba hacia un proveedor hacia afuera y pedía concurso. Entonces concurrían distintas empresas y muchas veces se adjudicaba ese concurso al proveedor que mejor precio ofrecía. Y claro, para ofrecer un mejor precio tienes que ajustar mucho tus salarios de la gente. Entonces nos hemos quedado muy anclados en los últimos años con sueldos bajos y la propia administración muchas veces cuando saca determinados concursos para proveedores sigue decidiendo por salario, por precio. Y el precio al final repercute en salarios más bajos. Estamos perdiendo competitividad en talento. Hay muy buena gente en España que o se ha ido físicamente a otros países o desde España está trabajando para otros mercados y lo está perdiendo España. Esto es un tema que no se está hablando lo suficientemente bien. Y es una pena porque estamos perdiendo un capital humano que se aplique aquí en España y se nos está yendo fuera. Entonces, en oficios estamos perdiendo gente, transporte cada vez hay menos gente, logística también hay menos gente. El otro día, por ejemplo, de un gran grupo de distribución me decía que en todo lo que es el área de alimentación y de hostelería no encuentra grandes especialistas, como comentaba antes, en pescadería, charcutería, etcétera, etcétera. Con oficio, por supuesto, con el oficio. Y luego en tecnología. Claramente en tecnología no somos capaces, y ahí Verónica nos puede confirmar el gran déficit que hay de profesionales en tecnología. Y por eso quizás, aunque ya nos habías preguntado el titular final, es importante ser conscientes que el 80% de las posiciones que se buscan en tecnología se aprenden en 6, 7, 8 meses. No hace falta hacer una ingeniería de 6 años. En 8 meses uno puede estar capacitado para incorporarse, el ejemplo que ponías de SAP, eso en Salesforce, en muchísimas aplicaciones, se puede uno especializar y a partir de ese momento le pueden surgir muchas oportunidades. Es verdad que las prácticas o la experiencia es la última barrera, pero bueno, lo que comentamos, que ese sea el último problema, pero hayamos cubierto el primer recorrido, la adquisición. Y además,
Cuando uno se certifica, cuando estábamos hablando, esas certificaciones, los algoritmos lo ven. Dice, yo tengo certificación en esto, sé en esto, y aparece el loguito en tu currículum. Entonces, ahí ya hay una certeza que esa persona sabe hacerlo. Entonces, ese es otro mensaje que nos gustaría que quedara. ¿Alguna pregunta más? Sí. Hola. Hola. En principio agradeceros la charla y lo mío no es una pregunta, es a ver si podéis aconsejar la forma para conocer, porque habéis dicho que lo principal es que nos conozcamos y que sepamos lo que realmente nos gusta. Entonces, el consejo que nos podáis dar para que no nos pase lo mismo que a Verónica, que tuvo que pasar 20 años para saber realmente lo que le gustaba. Entonces, ¿algún consejo, alguna forma, alguna manera de saber? A ver, yo quiero decir que estos 20 años he disfrutado mucho de mi trabajo. pero, de hecho, fui haciendo cosas que me gustaban, pero no fui tan consciente de que era mi punto fuerte. No tanto que no haya disfrutado de mis otros 20 años. Pero es cierto que hay muchos sitios, yo creo que aquí en el propio IDEAS te pueden aconsejar, donde hay talleres de autoconocimiento, donde antes también decía Lucio, te ayudan a trazar ese plan, ¿no? A ver cuáles tus puntos fuertes, qué has hecho hasta ahora, qué has hecho y no te ha gustado tanto. Entonces, hay mucho centro en agencias de autoempleo, de ayudas, donde para mí es el primer paso, es llamar aquí a IDEAS y decir, ¿qué taller, qué me aconsejáis? Porque es un proceso, no hay que esperar tanto tiempo. Tú haces un autoanálisis y eso ya te da una pequeña guía para empezar. ¿Vale? No es algo tan complicado ni de tanto tiempo. Un primer paso a saber cuál es tu punto fuerte o tu área de mejora, te lo puede dar un propio test. ¿Vale? Sabéis que en el mundo de la psicología, en la parte de empleo, hay muchos test que te dicen estas son tus habilidades principales y esa es tu tendencia más importante y que te ayuda ya a tener un mínimo conocimiento de por dónde pueden ir los tiros, ¿no? En mi caso me lo ha dado pues toda la trayectoria profesional, pero he tenido una trayectoria muy sólida. Además vengo de una generación de mayor, queríamos ser directores, ¿no? En la etapa anterior. Ahora tú le dices a un veinteañero, no, es que si te incorporas aquí vas a estar toda tu vida hasta llegar a ser director. Y dice, me muero. O sea, no me digas eso, yo no quiero estar toda mi vida haciendo eso. De hecho, no quiero ser director, yo quiero ser responsable de mi propio camino y cosas así, ¿no? Entonces, yo vengo de una generación donde eso era lo que te marcaba, yo lo quería y lo disfruté, pero ahora, a los 49 años, me he dado cuenta de que no, quiero ser disruptiva y quiero empezar de cero otra vez, ¿no? Y esa sensación de riesgo, de quiero empezar, es lo que pues ahora, en esta nueva etapa profesional, me he dado cuenta. Pero probablemente si hubiese ido a un taller en su día y me hubiesen dicho, no, es que a ti tu tendencia es al riesgo, a impulsar cosas y a cambiar. Lo habría sabido, probablemente lo intuía y ahora lo he puesto en marcha, ¿no? Entonces, vete a un taller, vete a IDEAS, que te ayuden a hacer un análisis de puntos fuertes y débiles y eso ya te lo llevas para casa, para empezar. Hay un concepto que te recomendaríamos, que es el famoso, lo habréis oído muchos, Ikigai, donde es la confluencia entre aquello que te gusta, aquello en donde eres buena, aquello en lo que te puedes ganar la vida y aquello en donde aportas valor. Pero quizás esa rueda empieza en aquello en donde eres buena, no tanto lo que te gusta, porque a lo mejor puede ser algo que te guste, pero en donde no vas a brillar. Entonces, lo importante primero es que seas buena y luego, por supuesto, que te guste, porque a lo mejor eres bueno en algo que te desagrada profundamente trabajar, ¿no? Pero bueno, lo recomendamos que le deis una vuelta en este proceso, un poco este Ikigai se llama, es un concepto asiático japonés que orienta muchas veces esas reflexiones, porque a veces también uno puede ser muy bueno y que te guste mucho, pero no te puedes ganar la vida ahí, porque nadie te va a pagar por ello. Entonces, bueno, intentar buscar la confluencia de esas 4 dimensiones. Ikigai, con K. Ikigai. Acabo de ni latina. Sí, Ikigai. Ayuda a reflexionar.
¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna duda? No lo hemos cargado entero. No. Vale, bueno, yo quiero haceros una última pregunta. Porque con todo lo que estáis hablando parece que, bueno, por lo menos yo en mi generación se nos preguntaba mucho, ¿no?, ¿qué quieres ser de mayor? Y era como que tenías que dar una respuesta que no venía ligada a tus habilidades o a tus capacidades, sino a el puesto en el que te veías desempeñando pues, cuando fueras mayor, ¿no? Era como algo un poco inamovible, en plan, quiero ser esto de mayor, por tanto, voy a estudiar esta carrera y voy a ir a por ello y punto final. Entonces, me da la sensación, por todo lo que estáis comentando, que la pregunta ahora es otra, es qué te gusta hacer y en qué eres bueno. Y además, en este proceso, como decía Verónica, en el que, bueno, habéis comentado los tres, en el que todo es muy cambiante, también tus habilidades y tus fortalezas son cambiantes. Entonces, bueno, creo que es importante ahora estar abiertos a ese cambio, a esa evolución, ¿no? Y quizás replantearse esa pregunta de ¿qué quiero ser de mayor o en qué soy bueno? Como constantemente, ¿no? Hacerse esa pregunta a lo largo de Mira, toda tu vida. Yo tengo una cosa muy... 2 segundos, porque está ahí, ¿cuánto tiempo le dedicáis hoy, esta mañana? ¿La habéis dedicado a ver qué ropa os poníais? No, nada imposible. Eso es lo imposible. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5... Nada. Seguro que o anoche, mañana me voy a poner lo primero que pillo. Vale. ¿Cuánto tiempo le habéis dedicado a, oye, ¿en qué soy bueno? ¿En qué aporto? 0 minutos. 0 minutos no hoy, ni ayer, ni antes de ayer, ni el día anterior. Entonces, es ahí. Dedicaros todos los días un breve tiempo a decir, hoy, ¿qué voy a hacer bueno? ¿En qué voy a mejorar? Eso es lo que... Porque ponerte a pensar en eso es centrar el cerebro, sabéis que se dispersa. ¿Sí? O sea, al final el cerebro es un órgano que es gandul, no le gusta trabajar. Entonces intenta resolver las cosas, esto es así, intenta resolver las cosas de la manera más rápida posible. Pero hay que pararlo para decir, oye, no, vamos a ver, céntrate. En qué hoy, no dentro de 5 años, hoy, ¿qué voy a hacer para ser mejor? X cosas, las que sean, las apunto y las hago. Y mañana otras, porque pueden ser que sean distintas a las de ayer. Dedicaros un poquito de tiempo a pensar en qué podéis ser mejor cada día y cómo podéis seguir mejorando y aportar más valor a lo que estéis haciendo, a la búsqueda de empleo, a vuestro trabajo, a la pareja, a todo. No hablo solo de la parte profesional, de la parte personal también, porque no somos persona y profesión, somos un solo ente. No tenemos vida personal y vida laboral, tenemos vida que distribuimos en horas con gente y con trabajo. Entonces, hacer eso, que veréis que yo lo vivo en primera persona, sin darte cuenta llega un momento en que estás haciendo muchas cosas que no hacías hace tiempo, ¿no? Porque te estás empezando a hacer tu pregunta a ti mismo, no preguntando a los demás por qué no, sino me pregunto a mí. Ese sería un poco ya para terminar mi reflexión. Bueno, me está encantando cómo está acabando esta mesa, porque estamos hablando de la importancia de la pregunta. Posiblemente estamos acostumbrados siempre a buscar respuestas a las cosas, y las respuestas aportan poco valor. Lo importante es la fuerza de la pregunta. Entonces, yo creo que lo importante no es cómo nos respondamos qué queremos ser de mayor o qué queremos hacer, sino todos los días formularnos, tener esa pregunta que está constantemente molestándonos, que está constantemente incordiándonos. Y además nunca responderlo. A lo mejor la podemos responder hoy, pero mañana surgirá nuevamente la misma pregunta, y eso es lo que nos hará estar en movimiento y estar progresando. Entonces, mi recomendación es que nunca nos respondamos las preguntas y que centrémonos sobre todo en formularnos grandes preguntas. Como decía Benedetti, cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron las preguntas y nos han vuelto a llevar a la casilla de salida, ¿no? Pero eso es importante porque es lo que nos va a hacer progresar desde la curiosidad y el asombro, porque las máquinas sí que nos van a dar todas las preguntas, todas las respuestas. Las máquinas están dando respuestas todo el día, pero somos nosotros los únicos los que tenemos la capacidad de hacernos las preguntas importantes en la vida. Los datos nos dicen qué es lo que es, el conocimiento nos dice para qué sirve lo que es, pero solamente nuestro pensamiento es el que nos va a responder para qué merece ser vividas las cosas y qué debemos hacer en cada momento. Y eso las máquinas nunca nos lo van a dar. Y solamente preguntas poderosas son las que de alguna manera nos van a llenar de sentido esa reflexión que tú un poco nos planteas. Gracias.